Es la hora que conozcan uno de los clásicos del melodrama casero, El derecho de nacer. Esta historia ha cosechado incontables éxitos en todos los medios en los que ha sido reproducido, sean estos la radio, el cine o la televisión. Escrito por el cubano Félix Benjamin Keinec, cuenta la historia de una mujer quien es separada de su hijo poco después de haber nacido, a quien trataría de encontrarlo por varios años. Un tema bastante conocido por ser utilizado en varias telenovelas mexicanas, como Los ricos también lloran o Mariala del barrio. El derecho de nacer y Los ricos también lloran tienen como origen al hijo regalado, que más tarde se intenta encontrar. El derecho de nacer como Senda prohibida y Gutierritos sería una producción experimental, la cual descubrió una industria televisiva que poco a poco se convirtió en una de las más productivas. Y en la presente cápsula les hablaré sobre este melodrama casero, donde les contaré cuántas producciones ha tenido, quiénes han sido sus productores, en qué años estuvieron al aire, así como cuántos cambios tuvo en esos años, y quiénes actuaron en cada una de estas versiones. Acompáñenme en este recorrido. Telenovela El derecho de nacer. En México se comenzaron a escuchar las primeras radionovelas a finales de los años 30. Una de las radionovelas más populares en la historia de México es sin duda El derecho de nacer, escrita por el cubano Félix B. Keinec, la cual alcanzó un gran número de oyentes. Producida por primera vez en 1948, con 328 capítulos. Tendría una versión mexicana para radio. La XEW la emitió en 1950. Protagonizada por Dolores del Río, Alicia Montoya, Manolo Fábregas y Eduardo Arosamena. Ambientada en Cuba durante los años 50, es la historia de María Elena del Junco, hija de una de las familias más adineradas de La Habana. María Elena tiene un romance con Alfredo, un hombre que llega a la ciudad y la deja embarazada. La joven le confiesa lo sucedido a su madre, doña Clemencia. Esta se lo cuenta a su esposo, don Rafael del Junco, quien se pone furioso y para que nadie se entere de lo ocurrido se lleva a María Elena junto a su nana negra, María Dolores Limonta, a una hacienda que posee en el campo hasta que nazca el bebé, que resulta ser un varón. Después del parto, don Rafael le encarga a Bruno, su capataz, que se lleve al bebé y lo mate, pero María Dolores se interpone y le pide que no mate al niño. Ante la negativa de Bruno, ella le propone otra solución. Ella se llevará al bebé y jamás volverán a saber de ellos. Bruno acepta el trato y más tarde le informaría a don Rafael que acabó con el niño y con María Dolores. Al momento que María Elena se da cuenta de que su hijo no está, se enfrenta a su padre, pero él le cuenta lo que le dijo Bruno y luego se la lleva consigo de regreso a la capital. Al mismo tiempo, María Dolores se va con el niño, al que pone por nombre Alberto, a un pueblo de la costa. María Elena, sumida en una gran tristeza por no tener a su hijo, decide entrar en un convento y se convierte en monja. Por su parte, su malvada hermana Matilde, que siempre la ha envidiado, se casa y tiene una hija, Isabel Cristina. Pasan los años, el pequeño Alberto crece y se muda con su mamá Dolores a la capital, pues desea estudiar medicina.
Al momento que don Rafael es ingresado en el mismo hospital donde trabaja Alberto, el anciano necesita una transfusión de sangre. Afortunadamente, Alberto tiene su mismo tipo de sangre, lo que le salva la vida. Poco después, Alberto conoce a la familia de su paciente. Todos le están muy agradecidos por haber salvado al anciano, entre ellos Isabel Cristina, de la que se enamora. Una vez recuperado, don Rafael va a pasear al mercado donde ve a una anciana negra muy parecida a su antigua sirvienta. Sin que ella se dé cuenta, la sigue hasta su casa. Al verse frente a frente, ambos se reconocen de inmediato. Don Rafael no puede creer que María Dolores esté viva. Esta furiosa le reprocha lo que pidió hacer a Bruno y le revela que Alberto es su nieto. Don Rafael se marcha lleno de remordimiento y sufre un derrame cerebral al llegar a su casa. La familia llama inmediatamente al doctor Limonta para que lo atienda. Don Rafael se recupera pero pierde el habla. Afortunadamente, meses más tarde don Rafael recupera el habla y le confiesa la verdad a su hija, Sor Elena. Al final, Alberto e Isabel Cristina se casan. André d'Orsay señala que esta historia ha sido descrita por varios autores como el epítome del melodrama latinoamericano. Martín Barbero, López, Monsiváis, Rey, entre otros. El autor señalaría que esta radionovela sería característica por haber sido tan exitosa en su número de escuchas, así como por su diversidad socioeconómica. Una de las primeras narrativas intermediales en el continente, dado que tuvo producciones en radio, historietas, cine y televisión. En todas sus versiones cosechó una gran popularidad. Martín Barbero señalaría que una de las razones del gran éxito del melodrama es debido por la naturaleza emocional que viene con este género televisivo. No solo es por el texto, sino también por el contexto en que es consumido. José Tamés señalaría en su artículo para Somos, titulado Las 10 telenovelas que han hecho historia en México, que debido al gran éxito que obtendría esta historia en la radio, al entonces presidente de la XEW, el señor Emilio Azcárraga Vidaurreta, se le ocurrió la idea de hacer una versión para la televisión. Tamés también señalaría que al momento en que decidieron convertir esta historia en uno de nuestros melodramas caseros, muchos dudaron en que un relato de racismo pudiera tener éxito en nuestro país, donde la raza negra prácticamente no existe. Su primera aparición dentro de la pantalla chica fue en 1952, donde fue dirigida por Zacarías Gómez Urquiza. Sería protagonizada por Gloria Marín, Jorge Mistral y Marta Ruth. La película rompería récords de taquilla el día de estreno. Estaría en el Cine Orfeón en Ciudad de México, donde se mantuvo por 7 semanas seguidas. Llegaría a la televisión mexicana en 3 versiones. La primera estaría al aire de 1966 a 1967, bajo la producción de Ernesto Alonso. Contaría con 100 capítulos. Fue protagonizada por Enrique Elizalde y Jacqueline Andere, quienes fueron acompañados por Enrique Rambal y María Rivas, Anita Blanch, la declamadora Eusebia Cosme, Chela Castro, Germán Robles y Manolo García. También aparecieron en pequeños papeles Rogelio Guerra y la locutora Janet Arceo. Su emisión empezaría el 7 de noviembre de 1965. Esta sería la primera telenovela en ser emitida en la franja nocturna de las 11 p.m. horario que para ese entonces solo era de los noticieros. Las transmisiones eran por 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Extendería el promedio de duración de nuestras historias del corazón, dado que estas habitualmente contaban con 60 capítulos. El derecho de nacer alcanzó un máximo de 100, y al ser emitida 3 veces por semana, por lo que fue una emisión de 8 meses y medio aproximadamente. El horario de las 9:30 de la noche apenas comenzaba a consolidarse como el horario estelar, dado que para estos años el teleauditorio todavía priorizaba la franja de la tarde. Sería exportada en los años 70, conseguiría afianzar las ventas en Centroamérica y otros países latinoamericanos. A finales de la década, la historia también ingresaría en el mercado estadounidense en Italia, China y Filipinas. El mismo día en que salió al aire la primera versión telenovelera, se estrenó una película con el mismo nombre y el mismo guión. El reparto era muy diferente al de la telenovela, e igual de excelente. Aurora Bautista, Maricruz Olivier, Marilu Elizaga, Jorge Salcedo, Fernando Soler, Augusto Benedico, Eusebia Cosme y Julio Alemán. Solo Eusebia Cosme figuraba en las 2 versiones.
Permaneció en cartelera 7 meses. A partir de este título, ninguna película mexicana ni extranjera brilló en cartelera por tanto tiempo. La segunda versión de este melodrama casero fue de 1981 a 1982, donde conservó el mismo nombre. Contó con una duración de 190 capítulos. También estuvo bajo la producción de Ernesto Alonso. Emitida del 2 de noviembre de 1981 al 27 de agosto de 1982. Se repetiría el mismo éxito de hace 20 años atrás. En esta ocasión la historia fue readaptada por Fernanda Villeli, quien se encargó de modernizarla y alargarla. Entre los mensajes y complejos temas sociales que se incluyen en esta versión tenemos el machismo, el alcoholismo, el racismo, la paternidad responsable, las hipocresías de las buenas conciencias de la clase poderosa y el aborto, temáticas que no aparecían en la versión original. Contó con la actuación protagónica de Verónica Castro y Sergio Jiménez, así como también tuvo a Erika Buenfil y a Humberto Zurita como coprotagonistas, quienes también fueron acompañados por Ignacio López Tarso, Beatriz Castro, Malena Doria, Laura Flores, Salvador Pineda, María Rubio y Socorro Avelar. El argumento de esta versión comienza al momento que una joven acude a ver al doctor Alberto Limonta para que le practique un aborto, ya que no quiere tener a su hijo, pero este hombre intenta disuadirla de su idea contándole una historia, la historia de la familia del Junco, una de las más acaudaladas de la ciudad de Veracruz, integrada por don Rafael, el estricto patriarca, su abnegada esposa Clemencia y las hijas de ambos, María Elena y Matilde, quienes están al cuidado de su nana negra, María Dolores. María Elena tiene una relación amorosa con Alfredo Martínez, de la que resulta embarazada, por lo que Alfredo, que es un vividor y además es casado, la abandona. Su padre enfurece al enterarse de lo sucedido, e intenta obligar a su hija a abortar. No obstante, el embarazo ya está demasiado avanzado, así que envía a María Elena con su nana a una propiedad que tiene lejos de la ciudad para que nadie sepa de su embarazo. Después del parto, don Rafael ordena a Bruno el capataz que mate al niño recién nacido, pero María Dolores logra impedir el crimen. Los dos deciden que ella se lleve al bebé en secreto a la Ciudad de México, mientras él se hiere la mano y después le enseña el machete ensangrentado a don Rafael para que crea que cumplió con su cometido. Al desaparecer María Dolores con el niño, María Elena reacciona muy mal y culpa a su padre de que su hijo no esté a su lado. Mientras tanto, este niño, que es bautizado con el nombre de Alberto Limonta, le cuentan la verdad de su origen, mas nunca le dicen el nombre de su madre ni el apellido de su familia. Al pasar el tiempo, el matrimonio del Junco celebra su aniversario de bodas. En la fiesta, María Elena le confiesa a su incondicional amigo y eterno enamorado Jorge Luis Almenteros que tuvo un hijo con un hombre que la engañó y luego la abandonó. También le habla acerca de la actitud despótica de su padre, que primero quiso obligarla a abortar y luego la separó de su hijo. Lejos de juzgarla o repudiarla, Jorge Luis promete a María Elena que la ayudará a buscar al niño, por lo cual deciden fingir un compromiso entre ellos, para que él tenga carta blanca de frecuentar a la joven de forma continua sin despertar sospechas. Al no conseguir dar con el paradero del niño después de mucho tiempo, María Elena decide entrar de religiosa a un convento, ya que no soporta estar en su casa, convivir con su padre, quien día y noche le recordaban a su hijo perdido. Mientras tanto, María Dolores ha trabajado de sol a sol para criar a Albertico, como ella lo llama, y ha conseguido hacer de él un hombre de provecho hasta el punto de que Alberto se convierte en un importante médico. Alberto llegaría a un hospital de Veracruz como residente médico. Es ahí donde conoce a la joven Amelia. Ellos se enamoran. Tanto Amelia como sus padres se niegan a consentir un matrimonio con él por el racismo, dado que María Dolores, a quien Alberto representa como su verdadera madre, es una mujer negra. En la historia, Alberto y María Dolores sufren varios desprecios y discriminaciones racistas por el hecho de que María Dolores es negra. Aunque Alberto no es negro, es despreciado por no tener como madre a una mujer blanca, con lo que se pone en claro las injusticias y desagravios que sufre la gente negra en la sociedad. Una noche llegan al hospital varios heridos de gravedad por consecuencia de un accidente, y Alberto decide donarle sangre a uno de ellos. Este herido es nada más y nada menos que don Rafael, su propio abuelo,
quien quería matarlo para evitar una vergüenza en la familia. Salva al hombre gracias a esa donación de sangre. En el hospital, Alberto también conocería a Cristina, una voluntaria. Ellos se enamoran y Cristina, quien es hija de Matilde del Junco, lleva a Alberto a conocer a los del Junco. Alberto causa una muy buena impresión con los del Junco, especialmente con María Elena, quien para ese entonces ya era una monja y vivía resignada a que nunca encontraría a su hijo, ni a su querida nana María Dolores, pero sentiría una extraña afinidad maternal hacia Alberto. Un giro dramático ocurre al momento que don Rafael descubre de sorpresa a María Dolores y en ese momento ella le revela que el doctor Alberto Limonta es en verdad su nieto y heredero, el mismo a quien él intentó asesinar y el mismo hombre que le salvó la vida con la transfusión de su sangre. Don Rafael, en estado de shock, regresa a su casa donde sufre un derrame cerebral. Como resultado pierde el habla y queda completamente inmovilizado. Esta situación evitaría que revele la verdad. Para entonces Jorge Luis ya había descubierto que María Dolores estaba en Veracruz y que Alberto, uno de sus estudiantes en la universidad, es el hijo de María Elena. Jorge Luis decide no revelar a María Elena la verdad porque para ese entonces ella sufre de problemas cardíacos y por temor a que María Elena sufra un infarto él mantiene el secreto. Se comunicaría muy seguido con María Dolores, así como también se mantendría al tanto de todo lo que pasa con Alberto. Finalmente, María Elena ya se ha mejorado de sus problemas cardíacos. Jorge Luis le revela que el médico que diariamente visita a su padre es en realidad su hijo. Después de hablar con María Elena y con María Dolores, Jorge Luis le revela a Alberto que es hijo de María Elena. En lugar de sentir alegría, Alberto queda lleno de dolor y muy desilusionado, porque también gracias a esta revelación la mujer que él ama resulta ser su prima hermana, por lo cual no podrán casarse. Pero Ricardo, el padre de Cristina, le revela que es adoptada. Ella no lo puede creer, hasta que su madre Matilde también se lo confiesa. Y con esta revelación se rompe el último obstáculo para la felicidad de Alberto y Cristina. Al final, María Elena se entera de las fechorías que su padre intentó hacer con su hijo. Para ese entonces don Rafael ya había cambiado de actitud y recuperado el habla. Acepta su culpa y pide perdón a María Elena y a Alberto, quienes lo perdonan. Don Rafael le pide a Alberto que tome el apellido del Junco como su nieto y heredero. Alberto decide mantener Limonta como su apellido en honor a María Dolores, quien dio todo por él, como una verdadera madre. La historia termina con la boda de Alberto y Cristina, en la cual María Elena y Jorge Luis anuncian su deseo de casarse y María Dolores es recibida como parte de la familia del Junco. El maestro Alfredo Gudini hablaría de esta historia en su El Castillo de las Estrellas, la telenovela en todos los canales y en todos los países, donde mencionaría que a Humberto Zurita lo saló el haber dado vida al hijo de Verónica Castro en esta producción. En el caso de nuestra protagonista también mencionaría que muchas actrices rechazaron el papel porque no quisieron empezar como jovencitas y acabar como monjas en este melodrama casero. Si continuamos con el mismo autor, también señalaría que en esta versión a nuestra mamá insólita se la dotó de un joven de su misma generación, algo que en cierto modo generó mucho desconcierto en el público televidente. Según el maestro Gudini, esta segunda versión se encargaría de tornar el horario de las 11 de la noche. Para ese entonces quedaban pocos televidentes que veían nuestras historias del corazón a altas horas de la noche. Al capítulo 30 dejaría este horario y subiría al de las 9 de la noche. Esta historia de Verónica Castro, así como su antecesora Los ricos también lloran, fueron exportadas a Rusia, donde fueron tan exitosas, lo que indujo a que otras dos telenovelas también fueran exportadas al país, Simplemente María con Victoria Rufo y Mi segunda madre con María Sorte, melodramas que crearon un monopolio entre los intereses de los televidentes soviéticos. Finalmente, la hasta ahora última versión de esta historia sería en el año 2001. En esta ocasión bajo la producción de Carlos Sotomayor. Este sería su último proyecto en Grupo Televisa. Nuevamente sería adaptación de Fernanda Villeli, pero en esta ocasión estuvo acompañada también de la adaptadora Marcela Fuentes Verain. Su emisión comenzaría el 5 de febrero del 2001 y terminaría el 25 de mayo del 2001. Fue protagonizada por Key del Castillo y Saúl Lizazo, quienes fueron acompañados por Maite Enville, Gabriela Goldsmith, Sabine Musier y Carlos Bracho, quienes también estuvieron a cargo del rol antagónico,
pero también serán acompañados por Diana Bracho, Francis Laboriel, Irán Castillo y Miguel Ángel Biagio. Es la historia de la familia del Junco, conformada por don Rafael, un hombre poderoso, déspota y machista, su esposa Clemencia, que huye de su realidad con drogas, y las hijas de ambos, María Elena y Matilde, que son víctimas de la opresión de su padre. En público, Rafael es un pilar de la sociedad, pero en secreto da rienda suelta a sus bajos instintos. María Elena es seducida por Alfredo Martínez, un jugador compulsivo que huye de la ciudad para escapar de sus deudas de juego y deja a la muchacha embarazada. Al enterarse, don Rafael intenta que su hija aborte, pero el embarazo ya está demasiado avanzado, así que la envía a su finca para que ahí nazca el bebé, que resulta ser un varón. Ante la negativa de María Elena de dar en adopción al niño, su padre ordena al capataz de la finca que mate al recién nacido. Pero María Dolores, la fiel nana de María Elena, salva al pequeño y huye con él a la Ciudad de México. Don Rafael cree que el niño ha muerto y se da por satisfecho, mientras que María Elena, que sabe la verdad, se dedica en cuerpo y alma a buscar a su hijito con la ayuda de Aldo Drinagui, con quien se casará posteriormente después de salvar varias situaciones conflictivas. Con mucho sacrificio y amor, María Dolores cría al pequeño, al que llama Alberto, y lo educa para ser un hombre de bien. Así Alberto se convierte en un brillante médico que luego se trasladará a Mérida, donde se enfrentará a un pasado que nunca sospechó y a un futuro que nunca buscó. En conclusión, muchas de las historias originales han sido reelaboradas constantemente, es decir, se han creado nuevas versiones de las mismas, adaptándolas a nuevos estilos contemporáneos y al abordar temáticas de interés actuales. Algunas de estas historias serían Senda Prohibida, Corazón Salvaje, Simplemente María, Teresa y por supuesto que El Derecho de Nacer. La historia también tendría versiones propias en otros países como Brasil, Ecuador, Puerto Rico y Venezuela. En su programa de Momentos de Telenovela, Alejandro Galán menciona que sería la segunda versión, la del año 1982, la más memorable de las tres. Basta decir que en esa versión Verónica Castro fue acompañada por su hermana Beatriz, quien dentro de la historia dio vida a la hermana de la actriz. Así como también Cristian Castro, el hijo de Verónica, interpretó a Albertito en su niñez. El periodista señalaría que serían inolvidables las escenas filmadas en Veracruz, lugar donde sitúa la primera etapa de esta versión. Mauricio Peña mencionaría en su artículo para Somos, titulado Evolución o cómo se fue conformando un género muy mexicano, que su autor, el cubano Félix Becainet, es padre legítimo de la telenovela, debido a que él fue el escritor de este clásico que ha sido llevado tanto a la pantalla grande como a la chica, así como a la radio, y ha triunfado en todos los medios de comunicación. Todas las versiones de esta historia tuvieron su éxito, tal vez una más que otras, pero aún así es una de las historias más recordadas en el público televidente.